Milonga Queen, sé lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Buenas tardes a todos. Es con mucha alegría que agradecemos la presencia de todos, todas y todes en esta tardecita de hoy para más una charla en rueda, cuadradita aquí, ¿no? Del proyecto de Latinidades en Red del área de lengua española y sus literaturas de la Universidad Federal de San Paulo, coordinado por mí, por la profesora Joana. Hoy contamos con una ilustre invitada, la poeta y cantora argentina Susy Shock, artista de la diversidad transsudaca, como ella se define. También quiero agradecer a nuestros colegas invitados, a los profesores André, Luis, Iván, a nuestros exalumnos y profesores Maír y Rafael, a las alumnas y alumnos Eres, Sol, Suelen, Leyana y Luana, y a todos ustedes por su gran contribución para que por medio de sus preguntas el debate sea candente, ¿no? Quiero darte la bienvenida, Susy, un gran ícono trans argentina, agradecerte muchísimo por haber aceptado estar aquí con nosotros y compartir tu arte poética, política y tu trayectoria de lucha por los derechos de las personas trans y de género diverso. Ahora le paso la palabra a nuestra querida ayudante, Leyane Cristina, quien hará un breve resumen de la trayectoria artística de nuestra querida Susy. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Todos? sí. Sí. Entonces, Susy Shock es actriz, cantante e escritora transsudaca que durante su trayectoria tiene ayudado en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQIA+. No me recuerdo cómo soletrar en español. Acontece. Escribió varios libros, entre ellos Poemario Transpirado, publicado en 2011, obra que abrió espacio para diálogos sobre cuestiones de género e identidad que posteriormente fue homenajeado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Buenos Aires y declarado como de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos. Además de su contribución literaria, fue columnista del suplemento Soy del periódico argentino Página 12 y de la revista Caja Muda, de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012 en Argentina. En 2013, actuó en la película Andrea, un melodrama rioplatense, y en 2016 actuó en Desconstrucción, Crónicas de Susy Shock. En 2014 lanzó su primer álbum, titulado Buena Vida y Poca Vergüenza. Actualmente escribe una columna mensal en la revista Mu de la cooperativa La Vaca y una novela de folletín titulada La Loreta, publicada en la revista Maten al Mensajero, y continúa haciendo presentaciones literomusicales de su segundo álbum llamado Traviarca, por Argentina y por el mundo, mientras trabaja en su tercer álbum, Revuelo Sur, Tangos, Milongas y Río Plateadas. Tenemos un videocito que yo hizo para la divulgación del evento, pero tengo algunos problemitas técnicos con el compartimiento de tela acá, pero aquí. Compartilhar. Creo que dá para ver. Aqui, esse é o computador. Aqui, certinho. Opa. Todo mundo vê? Sí. Milonga Queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Deu tudo certo?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Leane. Buenísimo. Por nada. Sí, bien, ahora paso la palabra a la profesora Joana. Hola, Susi. Hola, mi amor. Encantada en tenerte aquí con nosotros, encantada en que nuestros alumnos, alumnas y alumnos estén conjuntamente en esta pantalla, ¿no? Para discutir, para oírte esta trayectoria de vida, de arte, de luchas que tiene a contarnos, ¿no? Entonces, es es un momento muy importante para la academia también de tenerte por aquí y vamos a empezar. Alguien tiene que empezar a preguntarte algo, ¿no? Como si hiciera falta, pero vamos. Entonces, para empezar, nos gustaría que nos contara un poquito de cómo nace la escritora Susie Choque. Bueno, en principio, un abrazo gigante a todos, todas y todes. Gracias por el cariño, que eso es una de las cosas que nos hace aceptar, sobre todo, estos encuentros, ¿no? Me parece que hay algo político también en sostenernos desde la posibilidad, más allá de la obra, más allá de este caso de los libros, o creo que como un hilo poderoso invisible que nos va uniendo, inclusive pese a las geografías distintas, a los idiomas, en estos contextos en los que andamos, me parece que es salvador, diría yo, salvador. Bien, la escritura nace, yo empecé a los 14 años, muy jovencita, a estudiar y a hacer teatro. Siempre digo que el teatro ha sido el gran formador de esta personita que soy. Primero porque yo entré en una edad donde ser una persona distinta es muy complicado. La adolescencia es el momento más álgido de los bullying, de las agresiones, de sentirse que no perteneces a nada, de querer esconderte de todo. Y a mí el teatro me dio un lugar, me dio una voz, me hizo reconocerme en un cuerpo. Y esa voz incluía, yo no sabía, porque yo entré con mi ánimo de ser actriz, que ese teatro iba a alimentar un montón de Susis posibles. En principio, a esta Susi persona, a esta identidad Susi que pudo construirse adentro del arte y precisamente adentro del teatro. Eso, en principio, me marca en una enorme distinción con mis hermanas travestis trans, mis hermanos y mis hermanas travestis trans, porque en general, a la edad en que yo tuve el privilegio de entrar a aprender un oficio como el teatro, es la edad donde en general somos expulsadas de nuestros hogares para que la calle sea ni más ni menos que el espacio que nos dé lo que nos puede dar la calle, la sobrevivencia. Entonces, ese privilegio que yo nombro tiene que ver con haber pertenecido a una familia, en este caso mi mamá y mi papá, que no dejaron de abrazar y que me sostuvieron al punto de que a la misma edad en que mis hermanas y compañeras se inauguraban en la calle, una estaba aprendiendo un oficio abrazada. Entonces, ese abrazo que es el teatro me permitió encontrar la posibilidad de escribir. Yo empecé escribiendo teatro. Mi primer acercamiento a la escritura fue la dramaturgia, escribir para obras de teatro, escribir personajes,
mientras me iba escribiendo este personaje que soy, iba creando el personaje que soy, junto con eso iba creando otro mundo. Y el tipo de personas que fueron quienes me formaron en el teatro pertenecía a un teatro independiente, un teatro autogestivo, un teatro muy politizado, porque estoy hablando del regreso de la democracia en la Argentina. Mi adolescencia está instalada ahí. Yo por eso me digo que soy la generación del nunca más, porque se inaugura la nueva etapa política del país, luego de la terrible dictadura última vivida en la Argentina. Entonces, mi adolescencia fue en un contexto de un país donde se preguntaba qué pasó, cómo pasó, donde se salía a buscar a esos desaparecidos y a esas desaparecidas, donde se empezó y se inició los juicios a las dictaduras militares. Entonces se hablaba lo que no se había hablado, se preguntaba lo que estaba prohibido, regresaban las personas que tuvieron que irse exiliadas, y en ese caldero enorme de libertad solo me tocó también yo estar en acción poderosa, convertida en fuego, como toda mi generación, convertida en fuego porque había algo que se llama libertad, palabra hoy tan mal usada, vapuleada, pero que en ese contexto nos constituía enormemente. Éramos una generación que volvía a respirar junto con otras generaciones anteriores la palabra libertad. Entonces, soy un artista de mi época, eso lo digo porque me lo han dicho. Mina Bebauca, una historiadora de arte, me dijo: Susi, vos sos un artista epocal, me dice. Pero como hay tantísimos y tantísimas otros y otras artistas epocales, pertenecemos a las épocas que nos tocan, en los contextos. Yo no sé cómo hubiese sido ser Susi Shock en Suiza en la década del 60 o en el 2000. A mí me tocó ser esta Susi en este contexto sudaca, en este contexto de memoria, en este contexto de recobrar democracia. Entonces, la militancia y el arte fueron encontrándose. La escritura tuvo un contexto poderoso a donde decir, porque no fue tanto el proceso como otras generaciones tener que escribir pese a, contra algo, sino con el terrible germen de la libertad. Había que salir a preguntarlo todo, a cuestionarlo todo, a enamorarse de todo, y me parece que la escritura fue el mejor vehículo. A mí el escribir se lo debo fundamentalmente al teatro y a la época poderosa de mi país. Muy bien. Explíqueme si se entiende. Hablo más lento. Por favor, cuéntenme que todos y todas estén entendiendo. Yo trato de hablar lento porque sé que es mejor, pero ustedes, por favor, pídanme. No, perfectamente, sin duda. Gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Le pasamos la palabra ahora a nuestro invitado, al profesor Luis. Luis, se você puder, não sei se você vai falar em português, em espanhol, se apresentar para Susi. Tá e para bem, os que não conhecem você. tá bem. Prefiro falar português, porque até o meu portunhol é muito ruim. Então, eu vou falar pausadamente. Susi, se não compreenderes, por favor, me avise. Sim, sim. Tá bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Foi uma surpresa, grata surpresa, né? O convite da professora Joana.
Eu sou antropólogo de formação, antropólogo social, né, de formação, mas eu tenho uma trajetória fora da academia que acaba convergindo com a academia, que foi a minha atuação no movimento, né, movimento de AIDS, né, de ONGs AIDS aqui no Brasil, desde os anos 90, e foi graças a essa atuação, né, política e social que eu me aproximei bastante, né, do debate sobre gênero, sexualidade, né, e os chamados marcadores sociais da diferença. E aí desenvolvi trabalhos com profissionais de sexo, né, tanto mulheres cisgênero quanto, né, travestis. E esse trabalho, essa aproximação, né, esse convívio com as travestis na cidade de São Paulo foi uma experiência absolutamente fundadora, né, de um olhar, né, sobre a diversidade. Muito em função, isso começa nos anos 90, né? As pessoas trans no Brasil, né, nessa época, elas eram absolutamente invisíveis ou tinham uma vivência, né, uma visibilidade, um regime de visibilidade bastante, digamos, digamos, violento. Eu ia usar a palavra perverso, né, mas era um regime, sempre foi um regime, né, de visibilidade pautado pela violência, né, ou seja, eram corpos de pessoas visíveis, né, nos territórios do comércio de sexo. E isso sempre marcou esses corpos como corpos violáveis, né, corpos que poderiam ser matados, né, e corpos dos quais se esperava a morte prematura, por conta exatamente de toda a construção, né, da AIDS como uma doença de nichos, né, de segmentos. Né, e era muito interessante como essa própria ideia de uma doença quase que ontológica, né, para as travestis que trabalhavam, né, com o comércio de sexo, era incorporado, inclusive, por muitas delas. Né, havia uma perspectiva trágica, né, de uma vida curta, um final trágico, né, em que se morreria violentamente, né, nas ruas, né, mortas por transeuntes ou por clientes, né, ou uma morte também trágica, né, com a imagem do definhamento do corpo, né, por conta de uma doença que consumia esse corpo, né, transformava esse corpo num corpo objeto. Né? Então, era como se fosse um regime de abjeção sobreposto a outro. Né? Eu penso aí na Judith Butler, né, quando ela vai falar dos corpos abjetos, né, que resultam das construções de gênero, né, subversivas. Então, o corpo travesti já era, né, já é socialmente visto como um corpo objeto. E um corpo travesti infectado pelo HIV era uma sobre-abjeção. Né? Isso começa a se transformar aqui no Brasil a partir dos anos 2000, né, em meados dos anos 2000, e isso tem muito a ver justamente com a incorporação desse corpo teórico, né, baseado na teoria queer, que pensa esses corpos para além de corpos, né, voltados para o comércio de sexo, mas também como corpos que existem, né, socialmente para além dessas categorias profissionais, né, corpos que são habitados por pessoas e cidadãos plenos. Então, essa passagem é uma passagem muito,
muito visível aqui no Brasil, né? Para quem acompanhava, para quem estava muito próximo desse universo, né? E havia também um outro segmento, né, ligado ao universo das travestis e mulheres trans, que era justamente o universo dos espetáculos, né? E aí a gente tem figuras históricas como as chamadas divinas divas, não sei se você já assistiu esse filme, né? Que eram das artistas travestis ou também chamadas de transformistas, né? Como Rogéria. Então, nesse percurso histórico, aqui no Brasil, o que a gente percebe é uma transformação muito importante, né? Feita com muita luta, né? Mas hoje, por exemplo, como professor... Luiz, desculpa, Luiz, perdão te interromper, mas sabe que temos várias pessoas que vão querer fazer perguntas. Então, se você desculpa. puder fazer uma pergunta para a Suzy, Bem, tem vários Suzy. convidados que vão fazer perguntas também. Desculpa. Desculpa. Eu falo demais mesmo, perdão. Mas é um pouco para construir isso, ou seja, nós tivemos no Brasil uma mudança muito importante, né, na existência de pessoas trans, né, através de muita luta, né, e eu gostaria de saber, você é de uma geração que pegou a ditadura, né, e essas travestis viveram, né, peguei uma geração que havia vivido também a ditadura no Brasil e que a violência policial fazia parte, né, do regime de relação com elas. Gostaria de saber como foi essa experiência na Argentina, né? E uma segunda pergunta, muito rápida, mas eu tive o privilégio de ter sido aluno do Néstor Perlonger, que é um antropólogo e também poeta argentino, né? E eu gostaria de saber se hoje na Argentina o Néstor ainda é uma referência importante, né? Do universo dos artistas, né, que apontam para a diversidade. Desculpe falar demais. Sí, sí. Bueno, recién en los últimos años, en la Argentina, a partir de un nuevo movimiento que tiene que ver con las históricas, con travestis trans mayores, buscando, organizadas políticamente en busca de leyes de reparación, se está poniendo en discusión desde esa voz propia lo que ha sucedido en la dictadura, específicamente con las personas travestis trans, ¿no? Este es un proceso, entendiendo que la democracia regresó en el año 83 y es un proceso que inclusive los derechos humanos fueron aprendiendo a poder leerse adentro de la posibilidad de la diversidad. Sabiendo que nosotras hemos aprendido y estamos abrazadas a las organizaciones de derechos humanos, también debemos reconocer que ha sido un camino bastante arduo salirse de las ideas machistas, de las ideas patriarcales que también esas militancias han tenido, como para reconocer también que hubo desapariciones por identidad de género o por inclinaciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a pensar que mi desaparecido, mi desaparecida, podía ser gay, podía ser lesbiana, podía ser trans, ¿no? Fue un proceso que sobre todo, y esto lo quiero remarcar, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo fueron las que tomaron la vanguardia de abrazar esos discursos, abrazando a las travestis primeras activistas organizadas del regreso de la democracia.
el gran gesto político de leernos como sujetas políticas ha sido de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Detrás de eso, las organizaciones fueron entendiendo, y como estaba contando al principio, recién hoy, en los últimos años, a partir de la organización puntual de personas travestis trans que han vivido la dictadura y la represión de la dictadura, se puede empezar a tejer qué ha pasado específicamente con las personas travestis trans, e iniciando inclusive hace poco hubo un primer juicio histórico a partir de la identidad de género, ¿no? Porque también lo entendemos, hemos sido una sociedad que fue aprendiendo a medida que nosotras, travestis trans, hemos protagonizado y haciéndonos cargo de producir contenidos propios, pensamientos propios, hablar con voz propia, recién ahí entender qué es travesti, por ejemplo, que en la Argentina, en Brasil, en Sudamérica tiene un contexto muy especial que no existe en Europa ni en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque hay algo de lo interesante en nuestros países que propone algo fuera de lo hombre y de lo mujer, algo fuera de lo binario, que en realidad Europa y Estados Unidos está más atado, ¿no? Y entonces generalmente las personas travestis trans son mujeres y hombres trans. En la Argentina, en Brasil, en nuestros países, nos hemos puesto poderosamente en la idea de entender esa identidad como un sujeto político propio, con entidad propia, con voz, con discurso, con cuerpo propio. Entonces, creo que las organizaciones políticas vienen atrás de esto, aprendiéndolo, y en la Argentina, que tenemos bastante aceitado el proceso de los juicios a nuestra dictadura militar, aún todavía nos debemos entender la especificidad de una violencia sobre un cuerpo travesti, que no es lo mismo que la violencia sobre otro cuerpo, porque había una hazaña especial sobre esos cuerpos también en la dictadura. Así que eso es. En la segunda pregunta no la entendí, por favor, por el idioma, no lo entendí. Si me lo pueden compartir. Nestor Perlonga, que é poeta argentino e também antropólogo, ele passou pelo Brasil, e eu gostaria de saber se ele produz ainda algum impacto, né, na produção. El nombre, no entendí el nombre. Nestor Néstor Perlonga. Perlonga, sí. Sí, Néstor Perlonga. Néstor Perlonga, sí. ¿Cuál es la pregunta? Fui aluno dele aqui no Brasil. Sí. Ele foi meu professor. Perfecto. Entonces, sí. Una curiosidad. Néstor Perlonga, como Fernando Noy, como Pedro Lemebel en Chile, son como nuestras maricas madres fundadoras. Son la piedra basal de una mariconería literaria sudaca. Obviamente, sí. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Le pasamos ahora la palabra a André, al profesor André. Está por ahí, llegó el profesor André. Pues sí, estoy. ¿Me oyen? Sí, André, te pediría solo que te presentaras. Profesor es de Río de Janeiro, y para que te conozcan. Vale. Voy a intentar hablar en español, ¿vale? Por favor. Bien.
Pues me llamo André García, soy de Río de Janeiro, soy profesor de literatura, tengo una historia con la danza, fui hace mucho bailarín, por eso una relación entre literatura y danza siempre, porque es de mi interés, ¿no? Y bueno, un gusto estar aquí, gracias por la invitación, me alegra muchísimo estar ahora a hablar en especial con Susi. Susi surgió en mi vida como una cachetada, ¿vale? Porque, sí, de verdad, porque estuve ahí en Rosario en un congreso de literatura y desde ahí me han presentado el poemario Transpirado. Y cuando oí el manifiesto Redivivo mi derecho a ser un monstruo, me pareció una pasada. Me veía así como loco, porque además de profesor y trabajar con género, me veía en la escritura de Susi, sí, por supuesto, porque la construcción de Susi está todo el tiempo en nosotros, que además de profesor de literatura, no puedo renegar mi presencia marica y además de marica, una persona marica negra. Entonces, mientras escuchaba mucho que pasa a nosotros aquí en Brasil, e igual a la gente disidente en general, era como fueran nuestras voces, ¿no? Entonces, hablar de Susi tiene mucho que ver con pílulas de mi historia, ¿no? Porque Susi me surgió en este momento, en 2016, 2015, cuando estuve en Rosario. Y mi pregunta, a ver, es que tengo un montón de preguntas. Pues yo pensaba desde del manifiesto, yo pensaba en esta idea de poner el arte y el cuerpo desde lo monstruoso, desde de las personas disidentes. Y desde luego pensaba en cómo hacer esa transformación de un cuerpo abierto y ponerlo en escena, porque todas las veces que escucho o veo algo de Susi, me parece claro, obvio que hay un intento fuerte de poner el cuerpo en escena. Entonces me gustaría oírte un poquito sobre eso, cómo es tu propuesta artística desde su cuerpo, ¿vale? Palabra gigante, gracias, Harold. Palabra gigante el cuerpo. Hay que ser travesti, marica, disidente para entender las violencias que se portan en un cuerpo que está fuera de la norma y también lo gozoso de transitar en ese cuerpo disidente. Quizás una de las cosas en el que me he puesto, sobre todo a partir de un momento donde mi escritura se mezcla con las crianzas, es dar la batalla de sostener lo gozoso de ser alguien distinta, sobre todo pensando en esas crianzas, porque yo no crecí con espejos, con ejemplos de personas travestis trans fuera de lo trágico, como decía Luis recién contando. Entonces, casi la literatura nos dio la ficción, el escenario, nos dio y nos sigue dando la posibilidad de contar la otra historia, de que somos cuerpos con derecho al gozo, al placer, a la felicidad, al abrazo, al amor, a reinventarnos y que nada de esas cosas nos cueste la vida. A mí me parece que
sobre todo lo entendí claramente como un posicionamiento político, mi escritura, a partir de que mis lectores y mis lectoras empezaron a hacer crianzas también. Por eso fortuito de la vida, porque no salí a buscar escribir a las crianzas, ¿no? Fue a partir de un libro que se lee en las escuelas acá en la Argentina, que sobre todo con la complicidad de la docencia, que lo ha llevado a las aulas, ¿no? Ahora ha pasado, es un libro que tiene por lo menos 10 años y este año, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo compró y lo está repartiendo gratuitamente en las escuelas desde hace menos de 15 días. Estamos en ese proceso, pero es un trabajo que se viene haciendo subterráneamente desde la autogestión de la docencia que lo ha llevado a las escuelas. Y entonces, para no irme de tu pregunta, ahí yo siento que es importante dar a conocer también, junto a nuestras historias terribles de desigualdad y de violencia, lo gozoso que significa ser alguien distinto. Porque eso no lo escuché yo cuando tenía 5 años, 10 años. Entonces, me parece que ese es el desafío de quienes escribimos y nos leen las crianzas. Contarles que vale la pena ser una persona distinta, porque nos pasan un montón de maravillosas cosas también. Eso en cuanto al cuerpo, en el contexto en el que estoy hoy, cuando irrumpí con esa poesía, reivindico mi derecho a ser un monstruo, de alguna manera seguía esa línea más inconscientemente, más de barricada, más parándome en un escenario donde no había otras travestis contemporáneas. Empezamos a aparecer, pero no nos veíamos, no nos leíamos, no existía internet, entonces nos quedaba como el grito de decir acá estoy y esto que soy es maravilloso, ¿no? Inclusive mi performance personal era mucho más suntuosa, majestuosa, con guantes de red en el medio del folclore argentino, con tacos gigantes, o sea, buscando una presencia que marcara que yo estaba ahí, ¿no? Después se fue abriendo mucho, yo hoy puedo decir, después de muchos años de carrera y de oficio, de que hay generaciones cantando y contando y escribiendo y danzando y filmando y mostrando las distintas, infinitas formas de ser travestis trans. O, en todo caso, no personas binarias. Infinitas formas, y eso es el momento quizás más rico en el que estemos hoy, ¿no? La infinidad de discursos y de cuerpos contándose a sí mismo. Me parece muy fuerte, muy necesario, y a la vez siento, como empecé hablando antes de que grabáramos, que es un contexto en Argentina y en el mundo donde vuelve a renovarse los discursos de odio sobre nuestros cuerpos, que quizás tengamos que acelerar las estrategias de cuáles serán finalmente las alianzas que tenemos que hacer para no transitar las nuevas violencias en soledad como nos ha pasado, ¿no? Por eso me parece que gestos como el de hoy, de conocernos, de alguna manera tiene que ver, como dice una poeta que les recomiendo, si es que no la han leído ya, una amiga chilena, Claudia Rodríguez, travesti, poeta, Claudia Rodríguez, maravillosa. El sábado le presentamos un libro acá en Buenos Aires a Claudia. Ella dice que no tengo que volver a hablar con mi familia,
tengo que volver a hablar con mi hermano. No pretendo en este momento que entienda por qué soy travesti. No pretendo que entienda por qué hablo con la E. No pretendo que pueda descubrir y hacer alianza con mi mundo, pero sí necesito que me abra la puerta si me persiguen y me quieren dañar, si me quieren matar, si me quieren lastimar, que me abra la puerta porque mi vida vale. Tengo que volver a hablar para que entienda que mi vida vale. Eso a mí me movilizó mucho y lo dijo hace un par de años y yo hoy lo vivo en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Volver a hablar, todo eso que lo hablamos hay que volverlo a hablar. Hay que volver a tomarse el tiempo con la gente que quiere, con la gente que no quiere, con las afinidades que están atentas, con las que no están atentas, con la academia, con el arte, con el público, con el vecino y con la vecina. ¿Por qué nuestros cuerpos valen? ¿Por qué nuestras vidas importan? Entonces, creo que es un desafío de la época y nuevamente nos pone en esa tensión de la que creo que no nos hemos ido nunca, que es sentir que nuestros cuerpos están en peligro todo el tiempo. Creo que algunas portamos ciertos privilegios, que es el escenario, que te conozcan y te cuiden, que te vengan a buscar cuando llegas a un aeropuerto y te mimen y te cobijen antes o fuera de la función, pero después cuando yo estoy en la calle para ir al almacén a comprar, yo soy una travesti más. Y entonces todo ese peligro vuelve a aparecer. Yo creo que es importante entender que nuestros cuerpos, que son nuestra vida, valen. Así que eso. Maravilloso, muy bien. Vamos a hacer la primera rodada y después vuelve, ¿está? Una pregunta a cada invitado, Haroldo. ¿Ah? Después volvemos. Ahora le pasamos al profesor Iván la palabra. Iván, contigo. Hola Susi, hola a todos. Hola, Susi, soy Iván, trabajo con las profes Etel y Joana en la Unifesp, a quienes agradezco la oportunidad de estar aquí, la invitación para formar parte de esta charla. Bueno, Susi, desde que supe que venías, te estoy escuchando, te estoy leyendo, y la verdad es que me puse un poco que adicto a tus artes, que son muchas, que son lindas y principalmente que son imprescindibles. Así que quisiera agradecerte muchísimo por venir, por disponerte a hablar con nosotros y, claro, por existir y resistir. En esas lecturas, una cosita, bueno, de la presentación que he descubierto es que nosotros casi somos hermanos mellizos. ¿Cómo? Pero vos sos mucho mayor que yo. A ver, yo Obvio. nací el 7 de diciembre del 68 y tú el 6, así que bueno. Sí. Soy mucho menor. Bueno. Yo vine, me fijé cómo andaba el mundo y te dije, puedes venir. Exacto, gracias por llegar antes. Bueno, en esas lecturas rápidas de tus textos y de los tantos textos que ya escribieron sobre vos, en los muchos videos en que cantás, en que interpretás tus poemas, me parece, yo noto claramente un proyecto pedagógico y político que se dirige a las niñas, a los niños, a las niñas, y también pienso que fundamentalmente a las personas adultas. Yo diría, con lo poco que pude conocer de tu extensa obra, que propones una pedagogía que, a diferencia de aquella que se practica en la Escuela de los Suplicios, de que hablas en uno de tus poemas, esta está estructurada en los abrazos, en el cuidado, para que las niñas sean abrazadas como vos felizmente fuiste. ¿Puedes contarnos un poco sobre el origen de Crianzas y cómo fue transformar los microradiales en este libro, todo él producido bajo una estética de la niñez, la edición incluso? Sí, es un proyecto maravilloso que surge en la radio, surge en esta posibilidad
de escritura y de interpretación, el teatro nuevamente, la actriz nuevamente, a partir de que me ofrecen micros que salían en la radio pública, Sí. que estaba en todo el territorio del país. Quiero decir, en el medio de una programación, durante no más de 3 minutos, salía mi voz contándole, ahí es donde se me ocurre el diálogo de una tía travesti con su sobrino, precisamente para esa pedagogía de la que te referís, que tiene que ver con que de repente una señora está cocinando, irrumpe antes de su programa, cualquiera esté escuchando una voz que dice, que le habla a su sobrino y que le tiene que explicar por qué me digo travesti, por qué no me da vergüenza eso que es un insulto, por qué me da orgullo, y se lo explico a ese sobrino en un tono pedagógico y amoroso, y así fueron surgiendo más de 25 capítulos que salieron y que se escucharon por todo el país. Vuelvo a repetir, aparecían en una programación sin que la gente supiera. No era un público LGTBIQ+, era cualquier persona que estuviera escuchando la radio, de repente tenía esa vocecita que contaba algo de una historia de una tía travesti con su sobrino. Y eso después lo toma la editorial Muchas Nueces, que es mi editorial a la que pertenezco, una cooperativa autogestiva, editora, de gente muy joven, que me propone convertir los micros en el libro que se llamó Crianza. Este libro es el que conté recién, que ahora está entregándose en las escuelas, pero que en realidad nunca fue pensado para las crianzas. Porque yo pensaba en ese mundo adulto que está escuchando la radio y que tenía que entender, atrás de una voz propia travesti, qué era el mundo travesti y qué era el amor travesti de una tía con su sobrino en el medio de un barrio que no siempre la reconocía, en un barrio donde no siempre se la quería, porque se la desconocía o porque se la entendía de algunas pocas y pobres maneras, ¿no? Cómo se nos entiende a las personas en general distintas, ¿no? Suponemos que somos eso que la gente quiere que seamos, inclusive con mucha violencia. Entonces, yo pensé en ese mundo adulto y resulta que ese libro, aparte fue tomado por las crianzas, como conté antes, y aparte fue tomado por las docencias que se las llevaban a las crianzas. Y así se multiplicó, y así se multiplicó sobre todo mi público, mis lectores, que son lectores infantiles. Así que yo me gusta contar el proceso, porque yo no salí a buscar a las crianzas se apoderaron de un libro que fue pensado para llamarle la atención al mundo adulto. Así que esa es un poco la historia de Crianzas. Gracias, Susi. Gracias, Iván. Gracias. Gracias a vos. Muy bien. Son cada trecho, cada narrativa son encantamentos, ¿no? Y aprendizajes que seguimos. Muy bien. Y ahora... Es más, perdón, te interrumpo, porque también hace 2 años se hizo la comedia musical de Crianza en teatro. Fue muy hermoso y ahora se está reensayando otra versión, siempre con actrices travestis, que son las que eligen hacerlo. Es muy maravilloso eso. Así que también hay una Susi de teatro musical. Sí. Y va a ser breve. ¿Tendremos en breve esto? Y en estos meses sí, vuelve a aparecer. Sí. Perfecto, una buenísima noticia. Bueno, seguimos entonces y le paso la palabra a Rafael Pereira. Rafael fue nuestro alumno y sigue ahora como
profe. Sí. Muy bien. Hola. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, primeramente quería agradecer por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes, Etel, Juana, Iván, mis eternos profes de inspiraciones para la vida. Siempre comento esto. Y Susi, tengo una pregunta porque yo actúo actualmente como profe en un colegio regular y cuando estaba leyendo un poco más sobre crianza y todo más, me imaginé cómo puede la educación, especialmente a través del arte y la literatura, influir en una formación de una sociedad que desafíe esta binariedad heteronormativa que muchas veces es impuesta y qué acciones nosotros como profes podemos tomar para que este cambio sea cada vez más grande y fomentar esta inclusión y diversidad en nuestras clases. Entonces, es una pregunta que me vino siempre cuando leía tu libro, ¿sí? Pregunta muy gigante, parece sencilla, pero en realidad me parece que la invitación que yo intento hacer humildemente cuando me toca ir a charlar con docentes, sobre todo los docentes y las docentes que tienen a cargo a las crianzas, es empezar a hacer el primer proceso de reconocer todas esas cosas distintas que porta cada cuerpo, inclusive de ese docente o de esa docente, porque en general me parece que el patriarcado, el racismo, pareciera que nunca está acá, ¿no? Como que es una entidad externa, externa no solamente a las instituciones, externa a cualquiera de los vínculos que tenemos. Entonces me parece que hay algo de amorosidad con el niño y la niña que hemos sido, primero, para poder tener esa amorosidad con el niño y la niña que tengo el compromiso de formar, de acompañar en el proceso de aprendizaje. Esto que parece algo obvio, no siempre lo es, porque la gente piensa que no es parte de la disidencia, de la diferencia y de la diversidad. Como que la diversidad está allá y el resto está acá. Pero todo el tiempo alguien nos hace notar que somos distintos y nos hace pagar un precio por eso distinto. Me parece que quizás portando esa diferencia como distintivo, sanado inclusive de ese dolor, de ese bullying, de esa violencia que pueda estar como registro en nuestros cuerpos, es el que tiene que dar clases, es el que tiene que acompañar los procesos de las crianzas, no otro. No hay que disfrazar de otra cosa que eso que somos, ¿no? De hecho, hay ejercicios interesantes que a veces nos gusta hacer quienes vamos a esas charlas, que es mirarnos, porque primero que piensa la gente cuando va a una charla es que lo divino que hay de distinto en cada cuerpo, que no siempre el mundo adulto reconoce como divino, sino generalmente como una marca que le pesa, ¿no? Y quizás sea la posibilidad de encontrar en eso divino, ni más ni menos que la sabiduría para acompañar los procesos de quienes vienen, de quienes están creciendo, de quienes necesitan sobre todo aliento a eso que son, ¿no? Y no las barreras, y no el prejuicio, y no el depositarle el miedo por serlo. Todo lo contrario. No sé si... No, muchísimas gracias. Gracias, sí. Rafael, gracias. Muy bien, entonces siguiendo acá, siguiendo los exalumnos y también profes, vamos, Mayra, ¿estás ahí? Te paso a palabra.
Hola, ¿están me escuchando? Ahí Sí. está, Mayra. Bueno, gracias por esa invitación. Estoy muy contenta por estar acá hoy con ustedes. Y Susi, me gustaría saber si hay alguna relación entre el teatro, que me parece que en tu trayectoria es muy importante, y los movimientos sociales. ¿Hay teatralidad en los movimientos sociales? Y si hay, ¿cuáles? Sí, porque aparte mi formación teatral fue en un tipo de teatro muy politizado. Digo, tengo el privilegio de haberme formado siendo muy jovencita en un tipo de teatro político, en ese contexto que conté antes del nunca más, del descubrimiento del Estado de Derecho como un derecho en el Estado y todo eso, inclusive generaciones que nos hemos organizado en la construcción de herramientas para el propio teatro, ¿no? Para hoy, por ejemplo, cosas que hoy están en peligro con el gobierno actual, como un Instituto Nacional de Teatro, producto de una ley nacional del teatro. Yo he sido parte de una generación que la discutió, que la peleó, que se organizó para defenderla y para producirla a esa ley, que es una ley que protege al teatro independiente, sobre todo. Bueno, es hoy una de las situaciones que están en riesgo, por ejemplo, en el contexto político de este gobierno. Entonces, digo, era no solamente subirse al escenario a pensar personajes, sino sentirse en un contexto donde todo había que volverlo a construir, volverlo a pensar, sentir parte de un país a refundar y aunque hicieras teatro, sentir que ese lugar era un lugar que también aportaba a esa idea. Así que absolutamente yo me siento que mi formación política me la dio el teatro, sí, totalmente. Muy bien, el teatro siempre un hilo tan importante en nuestras vidas, ¿no? Hay que pensarlo mejor y bien y traerlo mucho más para cerca. Vamos a pasar a Eros, está ahí, otra alumni que está... Hola maestra, solo un rato. ¿No te oigo? ¿No me oye? Ahora sí. Ah, sí. Solo un rato, que yo necesito hacer una cosa así. ¿Puede hablar con otro alumno, por favor? Es porque... Solo un momento, solo un rato. Dijo que pase a otra persona, Juana. Ahí está. Vamos a otra querida alumna. Que sea yo llegué. Perdón. Eros. Perdóname, es que... Ahora sí, porque estaba un poco, tenía mucho ruido, pero ahora sí. Eros, ¿puedes hacer la pregunta? Porfa. Actualmente yo trabajo como... ¿Sí? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Perdón a todos. Buenas noches, Susi. Buenas noches a todos. Yo soy Eros. Yo soy uno de los alumnos de ETEL y soy no binario. Y actualmente yo estoy enseñando niños de poquísima edad. Ellos son muy jóvenes. Yo estaba leyendo a crianças y me quedé pensando en mis alumnos, porque cuando yo iba a ser una joven persona,
me estaba descubriendo como una persona transgénero, yo no tuviera personas que admirar, ¿sí? Personas que conversar sobre eso. Quedó que me he descubierto muy adulto, todo cuando no era más joven. Algunas veces me trae la sensación de que estoy haciendo las cosas muy tarde. Nunca es tarde para se descubrir como transgénero, pero siempre hay una sensación extraña, muy rara de cómo ser transgénero. Con mis alumnos, yo siempre intento hacer como, pero yo quiero hacer me pido inosa maestra. Yo digo, usted puede. En cuanto estaba leyendo Crianzas, yo me quedé pensando muy en esto, en una educación inclusiva, porque las crianças son una minoría social, ellas deben hacer parte de las discusiones sobre género, sobre sexualidad, sobre todas las cosas que usted pone en el libro. Y me quedé muy emocionado, no sé si es la palabra, pero me quedé muy feliz con esto. ¿Cuáles son sus proposiciones para la educación en Argentina con eso? ¿Hay algún poder que podamos hacer? Porque en Brasil la cosa es mucho más de los profesores, los maestros. Nosotros tentamos hacer nuestra parte, pero ni siempre la podemos hacer todo, ¿sí? Entonces, quiero saber cuáles son sus reivindicaciones, las cosas que más quiere hacer en el futuro por las crianzas, por los chicos, las chicas y las chicas, principalmente por las travestis. Yo tengo muchas amigas travestis, entonces siempre estoy me quedando con ellas como, está estudiando, sigue estudiando, tiene que continuar estudiando porque es importante que usted esté en la academia. Usted tiene que estar en la academia. Nosotros tenemos que nos quedar en la academia. Es eso. Gracias, Susi, por compartir. Usted es una persona maravillosa. Espero que podamos nos venir otras veces también. Gracias, Eros. Mira, primero que te quiero decir, compartir también con mucha humildad, que tu proceso es tu proceso, como es el proceso de cada una de las personas, que siempre está atravesado por este mundo tan pequeño y pobre porque solo lo puede leer de una única manera a la realidad. Entonces, el tiempo es el tiempo que necesite cada personita. Primer punto, para vos, eso para que vos te amigues, la crianza interna se amigue con esa idea de que la aventura está empezando y está muy bien. Ese es el primer punto de partida. Y ojalá yo pudiera tener que ver con la educación de mi país, en principio. Yo soy una simple escritora, una simple activista de derechos humanos, yo soy un artista que entiendo y sé y tengo dimensión de la capacidad que puede tener un hecho artístico en la vida de una persona, pero es un trabajo a contramano de un sistema que es mucho más gigante y tiene una capacidad de destrucción mucho más que lo que puede construir un hecho artístico. De hecho, yo cuento como poderosa esta posibilidad de que un libro sea comprado para darla en las escuelas desde un gobierno, que no es el gobierno de la nación, sino un gobierno de otro signo político de la oposición que lo compra y en su provincia decide repartirlo en las escuelas.
pero en realidad crianza entró, como digo yo, no por la puerta, por la ventana, como en general nuestros discursos disidentes entran por la ventana, y eso tiene que ver con esa complicidad de un docente, de una docente, marica seguro, lesbiana seguro, sensible seguro, que entiende que estos mundos tienen que espejar a las crianzas para poder acompañar cualquiera de todos los procesos que tienen las crianzas que transitar. Ojalá fuera algo sistemático, pero no lo es. La escuela sigue siendo la obtusa de siempre, sigue siendo la violenta de siempre, sigue siendo la negadora de siempre. Son hechos, es como suponer que la academia brasilera es ustedes. Ojalá fuera así. Me parece que cada uno de ustedes, si nos tomamos el tiempo, puede dar a conocer cómo ha hecho para entrar por las ventanas de todos los lados que han entrado, para decir yo existo, yo soy, yo tengo valor, yo creo esto y va mi cuerpo detrás de esa creencia. Pero el mundo es otro. Ojalá yo pudiera tener alguna de esas herramientas, pero no las tengo. Nosotras somos cuerpos en resistencia, nosotras somos cuerpos e ideas que portamos, esos cuerpos que vamos a contramano de este mundo, que todos los días nos sigue diciendo que no hay que dormirse, que no hay que descansar, porque todo el tiempo el sistema se reconstituye en otra cosa, y la violencia sigue sostenida. Ojalá, Eros, querido, pero no tengo herramientas para llegar a tanto, y quizás mi generación haya aprendido que haya cosas, haya batallas que podemos ganar aunque hayamos perdido todas las guerras, y aferrarnos a ganar esas batallas sea quizás lo más glorioso que nos pueda pasar. Muchas gracias. Espero que siga escribiendo siempre. Yo voy con todo cerveza a leer todo. Les deseo mucho cariño de mí. Adiós. Gracias, Eros. Muy bien. La escrita siempre encantando también, ¿no? La poesía. Y vamos a pasar a Luana, si quieres hacer tu pregunta ahora, porfa, Luana. Hola, buenas noches, Susi. Mucho Hola. gusto conocerte. Estoy encantada. Bueno, hay muchas preguntas, pero voy a hacer solamente una. Yo quiero saber cómo fue integrar el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y cómo crees que esta legislación ha influido en la sociedad argentina desde su aprobación. ¿Me escuchan? No Sí. sé qué pasó. Tal vez. Siempre, sí, ¿me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? Hola, ¿a mí me escuchan? ¿Me escuchan a mí? ¿Qué pasó? Sí, Ahora sí. sí. ¿Ahí escuchan? Ah, ok. Sí, Digo, sí. yo Ahora sí. bien. Ahí, perfecto. Avanzo. Fue un contexto muy increíble político de la Argentina, como de una madurez en ese activismo travesti trans, con liderazgos muy fuertes. Voy a decir nombres: Loana Berkins, Marlene Guayar, Diana Zacayán,
wow, gigantes travestis, pensadoras de un mundo, no solamente del mundo travesti, de un mundo en general, con una visión de dejarle a ese mundo y a esas crianzas que venimos hablando sostenidamente desde el comienzo de esta charla, legarle una herramienta posible que le mejore la vida. Y eso fue, yo acompañé todo ese proceso desde el arte, siempre lo cuento que estas grandes líderes tejían políticamente, iban y hablaban con el Senado de la Nación, con diputados y con diputadas, pensaron leyes y a mí me decían, Susi, cantá. Susi, hay que escribir esto. Susi, hay que hacer un festival. Y yo estaba ahí, más joven, más inmadura en la articulación política de mi propio colectivo. Yo venía más ligada al teatro, al arte, a la música, y lo que sucedió es que ellas tuvieron la capacidad de entender que el arte era la herramienta que esa época necesitaba para graficarlo, para contarlo, para darlo a entender. Y eso quizás fue lo más poderoso que sucedió, ¿no? En una época que estaba ávida de conocernos, ávida de que le dijéramos cómo era la cosa, ávida de que le explicáramos qué era ser travesti en términos también de la posibilidad de la belleza que nos podía, en la que nos podíamos contar, y no solamente en términos de la ciencia, en los términos de los noticieros de televisión, en los términos de la academia inclusive, que siempre la había escrito cualquier otra persona menos travestis trans. Digo, la posibilidad de eso fue lo maravilloso de esa época, y tan es así que creo que es una ley que aún gobiernos como este, que están tirando abajo casi todos los derechos, no se anima a tocar. Porque si bien somos una minoría en cuanto a que no le producimos resonancia a un gobierno, como está haciendo en otros órdenes del Estado, etcétera, etcétera, hay una contundencia política de esa ley, hay una contundencia política de la organización travesti, que en general es una organización de esos cuerpos, y me quedo con esa palabra, gracias Haroldo, ¿no? Hablaste de los cuerpos, gracias, porque el cuerpo travesti es imposible que no dé a sostener una política travesti contundente como esos cuerpos. Y una resistencia travesti que no tiene casi nada que perder. Cuando una persona travesti sale a pelear contra la policía, contra un vecino y una vecina que es violenta, contra la familia, papá y mamá que abandona, contra la escuela que no te permite estudiar, es de una contundencia que yo creo que debería aprender el mundo. Debería aprender el mundo. Y yo creo que gobiernos como este no se atreven a enfrentarnos, porque, vuelvo a repetir, no tenemos más nada que perder, y eso es muy poderoso. Es muy poderoso, porque somos capaces de construirlo todo desde la nada. Eso lo aprendí, y yo hoy me leo mucho en la militancia del activismo travesti de las históricas, ¿no? Sí, voy a pasarles Loana Berkins, Diana Zacayán, Marlene Guayar. Solo vive Marlene Guayar, que es amiga personal, hermana personal de lucha y de vida, y nos han legado un sentirnos sujetas políticas y no desechos sociales. Y eso es algo que las generaciones más jovencitas, travestis trans, lo tienen incorporado. No me pregunten por qué. Nosotras trabajamos con las infancias trans, crianzas y adolescencias, y tienen incorporado que lo más valioso que tienen es precisamente ser personas travestis trans.
pese a todo, pese al mundo. Y entonces esta ley creo que tiene esa contundencia. Increíble. Gracias por recordarla, Luana, a la ley. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luana. Perdón que estoy con la cámara cerrada, pero mi internet está terrible oscilando aquí y tengo miedo que y justo estamos grabando, que interrumpa aquí la grabación. Le voy a pasar la palabra ahora a Leiane. Perdón, Susi, ya debes estar cansada, ¿no? Tengo acá abarrotado como 6 músicos que me están esperando para ensayar, nada más. Y Pero bueno, pero saben que hasta y media teníamos, ¿es verdad? Porque si no les digo que vayan calentando los instrumentos, nada más. Bueno, y bueno, Leiane suele, y después queríamos pedirte que nos encerraras con alguna poesía, lo que quieras hacer para nosotros escucharte. ¿Ah? Perfecto. Si puedes. Hola, Susi. Hola, ¿me escuchan? Sí. Cierto. Hola, Susi. Tengo, así como mi amiga, muchas preguntas, pero tengo una pregunta que creo que deseo hacer. Yo como una persona LGBT veo un movimiento, pelo menos acá en São Paulo, que es de una idealización del cuerpo LGBT como algo delgado, blanco, o mucho musculoso. Tengo esta visión de la comunidad LGBT acá, que es una cobranza estética muy grande. Entonces, quiero saber qué crees que la presión estética es un prejuicio para la comunidad. Yo veo sobre la presión en los más jóvenes, que yo soy una chica LGBT, mi hermano es un chico LGBT, y yo veo entre los más jóvenes de la mi edad, yo tengo 27, y mucho más de la edad de mi hermano tiene 17. Entonces, yo quiero saber su opinión de si esto es un prejuicio, cómo esto es un prejuicio para la causa y para las personas LGBT. Sí, yo creo que me parece que es mundial, ¿no? Es mundial la idea de un cuerpo. Creo que la idea de una feminidad y de una masculinidad va intrínsecamente ligada a una idea estética de eso. A veces son como escuelas poderosas de las que es difícil de salirse. Me parece que hay algo de la autoestima que tenemos que trabajar internamente para poder orgullosamente portar el cuerpo que tengo, para poder amarlo. Pero es un camino como muy fuerte en colectivos que tienen tanto para sanar, ¿no? Yo creo que nos debemos, y eso es algo que estamos pensando mucho acá en la Argentina, en esa vanguardia de salir a explicarlo todo, a contarlo todo, en estos contextos tan violentos, a partir de gobiernos que auspician esas violencias. A la vez hay que nuclearse a sanar como colectivos, porque hay mucha cosa rota. Tenemos que permitirnos curar esas heridas que también nos sanen y nos permitan amar los cuerpos que tenemos, que son los que nos corresponden. Pero venimos de una ciencia que dijo que estamos en cuerpos equivocados. Loana Berkins, que la nombré, decía, ¿cuál es el cuerpo correcto? Pero ¿cuál sería el cuerpo correcto si el mío es el cuerpo equivocado? Y ahí eso abre un montón de preguntas que también se las compartimos al mundo cis. No es un problema solo travesti trans ni LGBTIQ+. Digo, el mundo entero tiene que preguntarse cuál sería el cuerpo correcto. Y entender que sistematizamos entre todos y todas y todes las violencias a los cuerpos que no responden a esa hegemonía.
sobre todo porque eso trae mucho dolor, muerte inclusive. Entonces es algo pendiente también en nuestros activismos, ¿no? Más allá de que eso también trae el tema de nuestros racismos, nuestra misoginia, el capitalismo, que también es el que de alguna manera nos convierte en cuerpos productos a lo que encajar, ¿no? Porque finalmente somos cuerpos que tenemos que comprar lo que el capitalismo nos vende, y el capitalismo nos vende solo en un talle, solo nos vende en un color, solo nos vende en un tipo de bienestar y de vida. Entonces, tenemos que trabajar la autoestima de lo distinto. La autoestima de lo distinto, por favor. Muchas gracias por sus palabras, Susi. Muy bien, entonces ya estamos cerca de la hora. Queremos agradecerte mucho, Susi, agradecer a todos nuestros compañeros. Tenemos muchísimas preguntas, no sé si puedes o tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien quiere Por favor, hacer. dale. Hacemos una última, dale. Una última Dale. mano. ¿Quién quiere hacer? Tiago Enrique levantó la mano. Tiago. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí está, Tiago. Hola, Susi, ¿qué tal? Estaba pensando en aquel del monstruo y pensaba cómo el arte LGTB en Brasil, el mundo, de todo, camina cada vez más a una domesticación, así, un arte domesticado por un pensamiento heterosexual, cisgénero. ¿Hay espacio en la literatura, el arte de hoy para el monstruo así? ¿Qué es el monstruo? Porque hablabas de Pedro Lemebel, y cuando leo, por ejemplo, sus textos, hay una mariconería que dijiste, y que es una cosa muy monstruosa, ¿no? Y ¿hay espacio para esto? ¿Pensás en el arte en 2024 o no? Perdemos todo. Sí, definitivamente lo hay. Quizás no en términos de los sueños que uno ha tenido de chica pensando que esto les podía tocar a todo el mundo, pero somos una tribu arraigada que poderosamente va creciendo. No somos finalmente quienes demos vuelta en los designios de este mundo fracasado, porque precisamente es un mundo que fracasó. Pero somos quienes sobreviviremos indudablemente a todo. Capaz que no lo vamos a ver, pero sí vamos y estamos haciendo todo para que suceda eso otro. Yo sí, no estaría sucediendo esta reunión si no fuera así. No estaría sucediendo lo que sucede cada vez que una va a tocar por toda Latinoamérica. Inclusive me ha pasado en mi gira en 2019 por Europa, donde obviamente quienes estaban era esta disidencia, era Latinoamérica. En muy pocos lugares he tocado para europeos. Estábamos nosotros ahí queriendo reafirmar que somos una tribu. No importa la distancia, no importa el idioma, no importa los contextos políticos, económicos, sociales, estamos arraigados a una idea poderosa que inclusive, esto es para seguir pensándolo en otro momento, es algo milenario. Hay una conquista que es la que trajo un concepto heterosexual obligatorio, del que es esclavo y esclava ni más ni menos que la mayoría. Nosotras somos milenarias, lo hemos sido siempre, hemos tenido lugares sagrados bellísimos, preciosos, poéticos, con nombres inclusive poéticos, que los hemos perdido junto con esa conquista que ha ganado aparentemente. Pero entonces el desafío de la disidencia es rascar ahí en ese pasado, porque ahí tenemos poderosos aprendizajes. En ese pasado está no solamente la leyenda, la metáfora, está la posibilidad de construir ese futuro. En ese pasado están nuestros nombres, está
están nuestros vínculos, está cómo hemos sido parte de este continente. La conquista vino a domesticar todo eso y quizás lo monstruoso sea el preanuncio de algo que Hija de Perra, ahí a Ana la nombra, por ejemplo, es otro ser mucho más allá que el arte, una enorme pensadora, que también decía ella, discutiendo la palabra queer, no lo que significa. Hija de Perra decía cómo nos hubiésemos llamado antes que viniera el conquistador y nos llamó. Y en esa pregunta está lo que quiero decir como síntesis, ¿no? Que eso lo tenemos que salir a descubrir como latinoamericanos, como latinoamericanas, como latinoamericanes que somos, para encontrar todas las respuestas. Ojalá sirva y les pido que alguna vez nos veamos en vivo, en una ronda hermosa. Va a suceder la posibilidad para que estemos ahí en una charla porque esto hay que profundizarlo, este es el desafío, esto es lo que no quieren, que estemos en estas profundas rondas amorosas. Les dejo un beso, gracias por muchas gracias, Susi, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. A todos. Muchas gracias por el tiempo, Fue Susi. muy bueno. Gracias. Es un placer tener una persona como usted en la universidad hablando para nosotros, y la importancia de estos espacios estarem abiertos para la comunidad, para todas las personas y principalmente para la integración en los países de América del Sur y la América Latina. Entonces, es un placer hablar con usted, conocer tu trabajo. Yo escuché Traviarca, es un trabajo maravilloso. Entonces, es muy gratificante estar acá con usted. Beso. Maravillosa. Gracias. Gracias.